Y tras la conformación de la comisión revisora que va a analizar la acusación en contra del presidente Sebastián Piñera, el mandatario aseguró que la acción no tiene fundamentos y que esta no aporta nada a la situación del país. En paralelo, el Congreso continúa trabajando en los proyectos de la agenda social de estos y otros temas. Queremos conversar con la diputada del PPD y vicepresidenta de la Cámara, Loreto Carvajal. Diputada, muchas gracias por recibirnos de alguna forma. Buen día. Buenos días. Y a ver, Buenos comenzar días. justamente con eso. ¿Cuál es la posición del PPD dentro de la comisión revisora, que lo veíamos ayer en el sorteo? Hay justamente una diputada de su partido y sabemos que por más que desde el gobierno se dice que está claro que no va a avanzar, por otro lado también complica en parte al PPD y al PS en particular. Bueno, la verdad que como ustedes conocieron el día de ayer, la comisión técnica que le va a tocar informar a la Cámara respecto a los componentes y a la admisibilidad de esta acusación fue bastante heterogénea, por decirlo de alguna manera. Una buena representación, un PC, un PS, un PPD, perdón, un DC y luego una Renovación Nacional y un UDI, lo que habla un poco de la composición de la Cámara. Yo creo que hoy día las posiciones o adelantar posiciones como bancada es prematuro, sin perjuicio que hay una colega nuestra que firmó la acusación. Hemos conversado y se ha señalado de una manera genérica antes de conocer los componentes y obviamente el informe que le tocará entregar a la comisión técnica, que probablemente haya libertad de conciencia para votar. Creo que aquí hay antecedentes que fundan una u otra postura que a nosotros nos parece importante revisar en detalle y que para el caso de los parlamentarios que formamos parte de la bancada del Partido por la Democracia, va a tomar una decisión en lo particular cada uno de acuerdo a sus convicciones y de acuerdo obviamente a la mirada que tenemos de lo que debiera arrojar esta acusación Diputada, constitucional. Desde su punto de vista entonces, ¿hay fundamentos para acusar constitucionalmente al presidente Piñera? Hay fundamentos, sin duda. Aquí cuando se alega, ustedes mencionaban las cifras anteriormente, una vulneración manifiesta los derechos humanos de mujeres, de menores, cuando hay una omisión, cuando hay efectivamente un abuso de autoridad, cuando hay personas que hoy día, cierto, están sin visión, cuando hay más de 3.600 querellas ya presentadas por el INDH, cuando hay cifras que manifiestan justamente que el Estado de Derecho se vulneró, que aquí hay un uso abusivo de fuerza. Creo que es importante también tenerlo en consideración. Hay una acusación sostenida, bien fundada y obviamente que va a merecer la precisión y el estudio que cada uno de nosotros tengamos respecto a los contextos que no son obviamente menores, que son visibles, que hablan de una crisis social por más de 30 días, que acarrea vulneración y omisión por parte de los agentes del Estado y por otro lado abuso injustificado respecto de las policías, y yo creo que en ese sentido por supuesto que hay una fundamentación que hay que observar y que obviamente está contenida en el cuerpo de la acusación. Diputada, ¿y qué opinión le merece entonces las palabras del presidente del Senado y también parte de su partido, Jaime Quintana, que dice: los presidentes elegidos en democracia deben terminar su periodo? Bueno, creo que eso también es un dicho totalmente respetable. Aquí un presidente electo en democracia que tuvo una alta votación, obviamente que hay un componente que obviamente eso también va en defensa del presidente de la República. Aquí nadie está cuestionando el sistema democrático ni la forma de elección. Estamos opinando, estamos de cierta manera conociendo una acusación que versa sobre la omisión que eventualmente puede haber tenido el presidente de la República frente a todos estos hechos, a esta situación que nadie esperaba, pero que habla de una crisis social que tiene componente y tiene efectos, obviamente, que hoy día son atribuibles a las policías, que son la responsabilidad política del Ejecutivo del presidente. Entonces creo que aquí hay obviamente visiones de distintos matices, obviamente algunas a favor, otras en contra, independiente, ¿Diputada? Cierto, que sean compañeros o colegas de partido, pero obviamente cada uno en su mérito será capaz de fundamentarse y votar cuando nos corresponda en cada una de en este caso la Cámara y obviamente también en el Senado. Sí. Diputada, ayer lo conversábamos también en este mismo espacio con la diputada de la UDI, María José Hoffman, respecto de la cantidad de personas fallecidas, la cantidad de personas heridas, la cantidad de personas que han perdido uno o más o dos ojos, digamos. Y desde ese punto de vista, más allá, le preguntábamos de las acciones legales que cada cual pueda emprender, de lo que determina la justicia en materia civil o penal. ¿Hay detrás de estas acciones responsabilidad política? Y esa responsabilidad política, ¿dónde estaría según usted?
Bueno, la responsabilidad y el principal responsable políticamente del país es el presidente de la República y por supuesto que en las competencias delegadas que él le otorga por ley, ¿cierto?, a las policías en este caso, hay obviamente ahí una responsabilidad que se persigue. Sin duda que hoy día las policías, los estamentos de las Fuerzas Armadas en general no se mandan solo, obedecen al mandato, a las competencias que por ley que les toca resguardar al máximo responsable de un país, de un Estado que es el presidente de la República. Esa responsabilidad, perdón, no se agota en el Ministerio o en el Ministro del Interior. Recordemos que en paralelo hay una acusación constitucional en contra ya del exministro Andrés Chadwick. Bueno, creo que esa es la gran discusión de fondo, hasta dónde llega una competencia u otra. Yo creo que es base de la acusación y obviamente hasta dónde es el alcance de las responsabilidades lo que se deberá obviamente estudiar e informar por esta comisión técnica y obviamente cada uno en su mérito observarse y obviamente determinarse al final del día para estar a favor o en contra de esta acusación. Es justamente ese el plazo, el procedimiento y los antecedentes a la vista lo que van a ser el elemento fundamental para determinar una u otra postura. Diputada, hay voces oficialistas que dicen que esta acusación, por ejemplo, lo único que hace es distraer y no deja trabajar tranquilo al Congreso en un momento en que se están tratando de sacar una agenda social contra el tiempo. ¿Qué opina usted al respecto? Carolina, creo que en el tiempo que vivimos en esta crisis social nadie puede alegar incompetencia. Yo creo que aquí en la Cámara de Diputados ha estado desde el primer día disponible. A mí me tocó asumir la presidencia en los primeros días de esta crisis. Sesionamos históricamente un día sábado, un día domingo. Obviamente que todo lo que esté al alcance de la Cámara de Diputados, de los diputados y diputadas, tiene que ponerse sobre las demandas y sobre la necesidad de hoy día abordar las temáticas de manera urgente, sean de uno u otro aspecto. Hoy día, obviamente, la acusación constitucional es un elemento que está radicado en la comisión, pero obviamente nosotros seguimos sesionando, acabamos ahora mismo de ya determinar qué pasa con el presupuesto de la Nación, es decir, la multiplicidad de tareas no pueden ser un fundamento para no abordarla en su magnitud y con la responsabilidad que esto ocurre. El Parlamento, los diputados estamos todos disponibles para discutir normativas, para hacernos cargo de nuestras responsabilidades. Eso no tiene límite, es la voluntad, pero además la responsabilidad ética y obviamente que nosotros tenemos frente a la ciudadanía y que la conocemos y que estamos sumamente todos disponibles. Vamos justamente a hablar de esa agenda social, diputada. Anoche tarde, ¿no? El Senado despachó la ley de presupuesto 2020, tiene que pasar ahora a tercer trámite para la revisión justamente en la Cámara. En lo que dice relación a uno de los temas más sensibles, en el tema de los pensionados. Desde la Cámara se había enviado este reajuste para todos del 50% de la pensión básica solidaria y hemos visto cómo esto se ha ido ajustando, digamos, por tramos y dependiendo de diferentes fechas. ¿Usted está de acuerdo con esa fórmula? Mira, todos los puntos tratados en el acuerdo del Senado que conocemos, digamos, por lo que se ha publicado, la verdad que nosotros no hemos tenido, pretendíamos hoy día empezar la discusión, ¿cierto?, del presupuesto una vez que se haya acotado por el Senado. Lamentablemente hubo ahí, parece una problemática, vamos a tener que hacerlo recién el día lunes. Estamos disponibles hoy día para poder haberlo hecho, pero parece que hay una cuestión administrativa en el Senado que va a impedir hacerlo. Pero en definitiva el aumento, por ejemplo, del 50% de las pensiones a los jubilados o la pensión básica solidaria, el tema de los medicamentos, etcétera, eran todas materias que nosotros propusimos vía indicación en la Cámara de Diputados, por tanto no era nuevo para nosotros. Lo que llama la atención de pronto que en el caso de la Cámara de Diputados el ministro de Hacienda haya estado tan cerrado, además ausente en la discusión, esto hay que decirlo. Es por primera vez que los ministros de Hacienda, lo menos a lo que a mí me toca ver, que no están en la discusión de las partidas, quedó solo el director de la DIPRES o el subsecretario. Entonces, creo que ahí también hay un elemento no menor. El ministro de Hacienda, si bien cuando presentamos las indicaciones se mostró muy reacio a avanzar en estas materias y el día de ayer, a propósito de la discusión en el Senado, se avanza. Entonces, creo que ahí, sumado además a los dichos del ministro de Hacienda, creo que no corresponde, no está a la altura, a la estatura de un ministro de pronto cerrarse en una Cámara y más aún tener expresiones como la ha tenido el día de ayer. Entonces creo que ahí hay un elemento que nosotros tenemos que hacernos cargo, pero obviamente al final del día estamos muy de acuerdo en las propuestas que nosotros presentamos respecto al aumento de las pensiones básicas solidarias para los adultos mayores de 80 años. Se establece una gradualidad
a propósito de cuándo se recibiría. Las primeras, ¿cierto?, el 1 de enero del año 2020 y así sucesivamente, 75 años, 70, 2021, 2022. Nos parece bien, pero obviamente mientras no tengamos el informe y tengamos la revisión estricta de cada una de las partidas con las indicaciones que nosotros propusimos puesta en discusión en la Cámara, esto va a ocurrir el día lunes, vamos a poder pronunciarnos como corresponde. Solo hacer el punto de que todas estas propuestas nacieron de la Cámara de Diputados, esta indicación venía desde antes, incluso por nuestros propios partidos políticos, y se ha llegado el día de ayer al Senado pudiendo haberse hecho de manera inmediata, tal vez en la Cámara de Diputados, hubiéramos avanzado prontamente en otras materias donde hay nudos también, obviamente, que tienen que ver con el financiamiento y que esperábamos y esperamos también esté disponible el ministro de Hacienda. Diputada, de acuerdo a lo que nos está relatando, ¿cuánto cree usted que duró o va a seguir durando este intento de llegar a acuerdos rápidos, de sentarse a conversar, de escuchar al otro que vimos durante la semana pasada antes de firmar este acuerdo por una nueva Constitución? Bueno, todos quisiéramos que esto fuese por eso, pero ¿cómo ve usted el ambiente en el Parlamento? A eso es a lo que me refiero. El quisiéramos, sí, las intenciones me imagino que están, espero. Bueno, yo creo que ese mismo training que se utilizó teniendo un acuerdo nacional por la paz y por la Constitución, abriendo un relato, una discusión sobre la nueva Constitución que es tan necesaria de la misma manera, con la misma premura, con la misma urgencia, debiera seguirse conversando con todos, coordinando los esfuerzos, no solo en el Senado, no solo desde el Ejecutivo y los senadores, sino que también con la Cámara de Diputados, que es finalmente donde llega el presupuesto, donde tenemos que abordar una agenda social que hoy día es urgente. En materia de pensiones, en materia de medicamentos, en materia de salud, obviamente son las prioridades que hoy día tenemos sobre la mesa. Quisiéramos tener la misma premura, insisto, que haya la misma disposición, ojalá la humildad y la voluntad desde el ministro de Hacienda, desde el Ejecutivo, para poderlos coordinar los esfuerzos entre la Cámara de Diputados, que está sumamente disponible, entre el Senado y probablemente y obviamente con el Ejecutivo para avanzar. Quisiéramos, y nosotros entendemos que esto tiene que ser actual, a la par, y en ese sentido estamos, insisto, disponibles. Diputada, pero a ver, usted dice quisiéramos, debiera, pero como vicepresidenta de la Cámara, ¿están haciendo algo distinto para que esto no quede solamente en condicionales? En intenciones, sino que efectivamente se lleve a la práctica. No sé, con formas distintas de hacer las cosas, con reuniones diferentes, con hablarse más a la cara, algo que le muestre a la ciudadanía que efectivamente hay un cambio. Carolina, mira, esta no es una competencia entre la Cámara de Diputados y el Senado. Yo solo señalar que como vicepresidenta de la Cámara he sido testigo, pero además como diputada ya en estos años, de innumerables proyectos de ley que pasaron al Senado, que se quisieron y que estuvieron obviamente discutiéndose en la Cámara de Diputados, alguno que por motivo de urgencia, que es lo que le corresponde por competencia al presidente de la República, no se pudo avanzar. Solo un ejemplo, la rebaja de la dieta parlamentaria de los altos funcionarios de gobierno, un proyecto de la cual yo también soy autora. Del año 2014 presentamos ese proyecto, en abril del 2014. Tuvo que pasar esta crisis para que recién hubiese interés por parte del oficialismo hoy día de poner esto sobre la discusión, de darle urgencia, y recién hoy día estamos viendo los frutos de aquello. La Cámara de Diputados, las comisiones han estado permanentemente preocupadas de estos temas, no es ahora a propósito de la crisis, pero obviamente que esto adelantó y hizo un clic en el gobierno que quiso avanzar en esta materia. Siempre tuvimos, y esto hay que ser muy franca, la poca disposición o nula disposición para avanzar sobre este tema, sobre pensiones, etcétera. Esto es conocido, por tanto yo solo manifestar que la Cámara no es que esté haciendo las cosas diferentes, hemos estado desde mucho tiempo, incluso es más, otro ejemplo, el caso de la imposibilidad de reelección de los cargos de elección popular. Un proyecto que había salido de la Cámara de Diputados hace 6 años y que estaba radicado en el Senado y no se avanzaba. ¿Nula autocrítica? Quiero que ser aquí muy clara en el sentido que muchos de los proyectos que hoy día están discutiéndose ya estaban no solo presentados, sino con un importante avance. No había la disposición, no había la voluntad hoy día a propósito de la calle, de la gente que fue capaz de poner estos temas en la primera línea, de hacerlos prioritarios para el Ejecutivo y obviamente para nosotros. Ya, pero ninguna autocrítica por parte de ustedes. Por supuesto, siempre hay una autocrítica. Pudimos haber visto las cosas mejor, sin duda, más rápido, sin duda, pero creo que es el momento no solo de autocriticarnos, sino que de avanzar.
avanzar prontamente porque el aumento de pensiones, porque la mejora en salud, porque la rebaja de la dieta parlamentaria, porque el transporte público sea gratuito, y en eso estamos 100% comprometidos y por supuesto disponibles para poder hacerlo y de cierta manera avanzar urgentemente en una agenda social y obviamente en esta gran tarea y desafío para el país que tiene que ver con la construcción de una nueva Constitución. Sí, diputada Carvajal, si me permite una última pregunta, porque ayer la Comisión de Constitución, tal como se había anunciado, finalmente aprobó esta rebaja en el 50% para las rentas, la dieta de los parlamentarios, incluida ciertamente ustedes, pero además se aprobó rebajar los sueldos de los jueces y también las asignaciones parlamentarias, lo que para algunos, y ya se están registrando algunas protestas ahí en el Congreso, va a significar el despido de cientos de funcionarios. ¿Usted está de acuerdo con todos estos puntos? La verdad es que el propósito del proyecto que presentamos era la rebaja de la dieta de los altos funcionarios de gobierno. Entiendo que esto se presentó vía indicación. Yo creo que esto hay que estudiarlo bien. No merecen los funcionarios ni los asesores, ¿cierto? En este caso, que sus sueldos, que no son altos, esto hay que decirlo también, tengan que ver menoscabado ni su sueldo, ni menos ser despedidos. Recordemos que la labor parlamentaria requiere, sobre todo hoy día con un distritaje tan grande, poder tener asesores de alta calidad, que son los que tenemos. ¿Y los jueces? Y obviamente no merecen. En el caso de los jueces, que no estaba contenido en el proyecto, también, bueno, debemos revisarlo, y creo que es algo que, ya que no es una cuestión tan conocida por todos nosotros en su detalle, creo que habrá que revisarlo. Son indicaciones que están todas en materia de revisión y que las tendremos que votar en su momento con el mérito, con escuchar obviamente a quienes serían en este caso comprometidos, y en ese sentido por supuesto que hay también la disposición para hacerlo. Muy bien, diputada Carvajal, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes, Mauricio, y por supuesto, Carola, un abrazo. Buenos días. Muy bien, con esto nos vamos.